7:01 de la mañana, Ali llega ya en Comercio TV. Con mucha más información del acontecer nacional y también internacional, sobre todo también de lo que sucede en las últimas horas con respecto a la emergencia sanitaria. Hora de activarse, algunos están desayunando, hágalo rico, recuerde pues tener una rutina es importante, aunque uno no crea, en casa hay que tener una rutina en la cual nos permita, evidentemente hay gente que ya por la cantidad de tiempo que pasa ahí, como que se agobia, se ahoga, se desespera, entonces bueno, una rutina para que las cosas vayan cambiando. Así es, vean su día, qué actividades puede hacer, si tiene la posibilidad de hacer teletrabajo y también otro tipo de distracción, de dedicarse también a los quehaceres de la casa. Vamos adquiriendo esa rutina precisamente para que no le agobie. Además, preferible estar en casa en estos momentos. Claro, esa es la recomendación, quédese en casa. Los adultos mayores que algunos, como hemos visto algunos reportajes, ya no saben qué hacerse, lectura, libros, sí, hay que aprovechar el tiempo. Sí, además eso es lo importante, usted al salir de su casa, si es adulto mayor también, y en realidad todos, se está arriesgando, se está exponiendo a que pueda contagiarse del virus, así que es lo mejor encontrar alguna actividad de distracción también en su vivienda. Hay muchas universidades, museos en el mundo, hay mucho material que se ha puesto en las diferentes redes sociales, sobre todo usted puede verlo en YouTube, mayoritariamente ahí, donde hay una cantidad de temáticas en las cuales uno puede convertirse en experto, desde chef, jardineros, en fin, actividades he visto inusitadas. Los nuevos talentos también pueden salir ahora en este tiempo de cuarentena, de aislamiento, con un tutorial ahí en estas plataformas virtuales, puede aprender algo. Y algo que es importante, ¿sabe qué? Préndase, usted tiene la oportunidad de encenderse en su smartphone, en su computador, con los familiares, con su abuela, la tía, la hermana, no sé, con los que estén, préndanse todos los días, salúdense, digan cuánto se aman, cuánto se quieren. Recuerden que también este llamado de atención que hace el mundo al ser humano es para eso. Exactamente. Además me ha llamado la atención que lastimosamente en este tiempo en el que estamos en aislamiento se han incrementado también los índices de violencia intrafamiliar. Mucho. Así que el mensaje es, aproveche este tiempo para pasar con su familia, para quererlos, para valorarlos. Vemos muchas familias que lastimosamente han perdido a sus seres queridos, así que usted más bien aproveche que está con ellos, quiérales un montón, no los maltrate, respételos. ¿Y sabe qué? Para todos, esto, no esperen que le llamen. O sea, no, yo a mi hija no tengo por qué llamar, ella me tiene que llamar. ¿Yo por qué le voy a llamar a mi mamá, o a mi papá, o a mi abuelo? Llámenle, lo que hemos visto las imágenes en España son terribles. Abuelos que no se han visto 4 años con su nieta y se murió. Exactamente, lo que nos tiene que dejar esta emergencia es a ser mejores personas, a transformarnos para bien, que aprendamos de todo esto. Eso es una buena lección. 7:04 de la mañana, teléfono listo, ¿no? Bueno, mandarán mensajito 0985184393 en el primer noticiero de la comunidad, ahí resolvemos los conflictos. Ahí vamos viendo cuáles son sus dudas y tratamos de resolverlas junto a Roberto, aquellas inquietudes que tiene con respecto a esta emergencia. Bueno, vamos a contarles que el ministro de Salud confirmó que hasta la fecha existen 2.302 casos de contagio de coronavirus, mientras que los fallecidos por esta enfermedad ascienden a 79. Mediante videoconferencia, el ministro de Salud dio a conocer las cifras con un corte a las 17 horas del martes 31 de marzo. Es así que al momento hay 2.302 casos confirmados y 79 fallecidos. Los casos confirmados están: Guayas 1.615, Pichincha 219, Los Ríos 80, Azuay 78, Manabí 54, Cañar 39, El Oro 34, Sucumbíos 27, Loja 22, Santo Domingo 18, Chimborazo 17, Santa Elena 17, Bolívar 15, Morona 10, Imbabura 10, Esmeraldas 10, Tungurahua 9, Cotopaxi 8, Carchi 6, Pastaza 5, Galápagos 5, Zamora 2, Orellana 1 y Napo 1. Además, el ministro de Salud informó que 58 personas han salido con el alta hospitalaria. Así también pacientes estables con aislamiento domiciliario existirían 1.857 personas. 208 pacientes estarían hospitalizados y con signos estables.
Como les decía, es 58% de casos con alta hospitalaria, lo cual comienza a tener un sentido de optimismo y de esperanza de la ocurrencia de la curva epidemiológica del virus. Informó Patricia Aldaz. Es tiempo de revisar cómo están los controles en la ciudad de Quito, en los ingresos del distrito, pues las fuerzas, tanto militares como policiales, están justamente haciendo cumplir lo que la autoridad ha expresado. Sofía Vintimilla está en el sector de PIF, justamente ahí, en uno de los puntos, ¿no?, donde las autoridades municipales realizan los respectivos operativos. Sofía, buenos días, adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Importante la información del día de hoy porque ustedes van a ver a varias entidades municipales en coordinación con las Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional en uno de los puntos a la entrada del distrito metropolitano de la capital, donde se realizan varios controles, inclusive se toma la temperatura a los conductores y acompañantes. Cabe destacar que hemos visto una gran cantidad de vehículos livianos que transitan por esta zona y también muchísimos camiones que pasan por este lugar. Les recordamos, por favor, hoy únicamente pueden circular los vehículos cuyo último dígito de placa termine en 7, 8 y 9, no más. Y obviamente los que tengan salvoconducto, pero únicamente para cierto tipo de actividades productivas específicas. Por favor, si no tienen que salir, no lo hagan. Evitemos este tipo de aglomeraciones, evitemos también que tanto vehículo esté en la calzada, puesto que este aislamiento voluntario es para precisamente evitar contacto entre personas. Vamos a hablar entonces con el secretario de Seguridad, el señor César Díaz, para que nos amplíe la información. Me decía inclusive que va a llegar EMAPS en los próximos minutos porque van a hacer desinfecciones a los vehículos también. Sí, buenos días, Robert, buenos días, quiteños. Continuando con el plan de acción preventivo, estamos controlando, supervisando esta aplicación. Aquí está un puesto de mando unificado donde podemos ver, tenemos la presencia interinstitucional, Policía Nacional, Ejército, Policía Metropolitana de Tránsito, estamos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, realizando el objetivo principal de estos puntos de control. Y los puntos de control que se hacen aquí es proceder a detener el vehículo, solicitar la documentación de los ocupantes del vehículo, luego el Cuerpo de Bomberos ingresa a medir el estado de salud de los ocupantes, midiendo su temperatura corporal. Finalmente, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos revisa la guía de remisión en el caso de tratarse de vehículos de carga, contrasta esta información y se procede a una sanitización integral tanto de las personas como de los vehículos para que procedan a entrar al Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cuántos puntos similares a este y en qué sectores de las entradas del distrito se encuentran? Tenemos al momento 5 puntos. El que están ubicados en Calacalí, están ubicados en Oyacoto, en Pifo, en Amaguaña y en Cutuglagua. Son los 5 puestos unificados fijos y puedo anunciar en este momento que he dispuesto también realizar puntos de control móviles, es decir, vamos a estar presentes ya en algunos sitios del distrito metropolitano verificando y controlando este tipo de faltas que pueden cometer, como por ejemplo salir con los vehículos que no les corresponden, el pico y placa que estamos de 7, 8 y 9, también verificar vehículos que pueden tener algún tipo de carga infecciosa y procedemos a su detención. ¿Cuántos sancionados hasta el momento, al menos del día de hoy, o tenemos el balance del día de ayer en este punto? ¿Cuántos infringen? Bueno, en este punto lo que tenemos, el informe, no ha existido novedades el día de hoy, y hoy se está controlando de manera exhaustiva a los vehículos. O sea que no ha habido hoy sanciones. Hoy no ha habido ninguna sanción. Perfecto, muchas gracias, señor secretario, importantísima información. Entonces, usted ven ya aquí a los agentes, también al personal del Distrito Metropolitano, las Fuerzas Armadas, y también se puede ver aquí abajo cómo ya está gente del EMOP lista con toda la indumentaria para poder comenzar a hacer este tipo de desinfecciones que habían mencionado las autoridades. Por favor, les reiteramos, muchísima carga vehicular en esta zona, evitemos salir si es que no es necesario. Les reiteramos, 7, 8 y 9, los únicos vehículos que pueden circular, pero únicamente hasta las 2 de la tarde. Esta es la información, Roberto, ustedes continúan con eso.
Importante todo lo que está haciendo la autoridad en beneficio de la protección, la desinfección que se debe tener y la asepsia, evidentemente la higiene, frente a esta pandemia en la cual pues se hacen ingentes caminos para evitar su propagación. Gracias a Sofía Vintimilla. Les contábamos que el Ministerio de Trabajo ha recibido alrededor de 480 denuncias por despidos intempestivos. Uno de los sectores donde se ha registrado la terminación de contratos es el florícola. Esto por los problemas en la producción y comercialización por el COVID-19. La preocupación se ha apoderado de quienes generan su sustento diario en grandes florícolas, especialmente en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. Esto porque muchos de ellos han sido despedidos. Óscar Aguirre es pequeño floricultor, quien por el momento ha decidido no tomar esa medida con sus trabajadores. Esto conlleva que la gente esté con esa incertidumbre de ya no tener un trabajo y de ya no poder llevar los recursos a sus hogares, ¿no? En nuestro caso, pues lo que hemos hecho es bajar la carga laboral de las personas. Alejandro Martínez de Expoflores prefiere no hablar de despidos. Para él, es terminación del contrato, no unilateral sino por fuerza mayor. En este caso, por el coronavirus. Eso quiere decir que ni el empleado ni el empleador han sido sujetos de la posición actual del sector, de la situación actual del sector, sino un factor externo que en este caso es la paralización de mercados. Esto se lo habría hecho respaldado en el artículo 169 del Código del Trabajo numeral 6, que señala los mecanismos legales de terminación de la relación laboral por casos fortuitos o fuerza mayor, entre estos incendio, terremoto, tempestad, explosión y áreas de guerra. Y una empresa puede quebrar no por falta de rendimiento o por falta de tener márgenes o no tener márgenes, sino por la falta de liquidez. La abogada Vanessa Velázquez cree que se debe analizar caso por caso. Si hay un edificio de 6 pisos donde funcionaba un hotel que se derrumba, ya no tengo ninguna forma en la que efectivamente se va a poder brindar empleo a estos trabajadores de este hotel. Pero si usted me dice a mí, por citar un ejemplo, una tunera donde tengo toda la infraestructura de la empresa, me queda la duda de si tengo por fuerza mayor que terminar los contratos con estos trabajadores. La experta laboral cree que la medicina podría ser peor que la enfermedad para algunas florícolas. Si el empleador no puede probar que esto es lo que efectivamente ha ocurrido, va inclusive tener la obligación de pagar las indemnizaciones que correspondan. Luis Poveda, ministro del Trabajo, garantizó que tomarán cartas en el asunto. Una vez que nosotros tengamos ya todos los informes pertinentes, tomaremos las acciones que por ley nos corresponden. A la fecha, la Secretaría de Trabajo ha recibido 480 denuncias por despidos intempestivos y ha realizado 97 inspecciones focalizadas, informó Héctor Romero. Recuerde, el miércoles y domingo pueden circular los vehículos que tienen placa terminada en 789, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Contarles que el entierro de personas fallecidas por el COVID-19 debe regirse a ciertos protocolos. El gobierno recalcó que en el Guayas no habrá una fosa común y se ha dispuesto un espacio para la sepultura. Miremos. Ante las muertes que se registran en el país a causa del coronavirus, las autoridades indican los protocolos del manejo de cadáveres. Dar cristiana sepultura en terrenos unipersonales, no en fosas comunes, no en fosas comunes. La cremación de los cuerpos es opcional y no de carácter obligatorio. Que no es necesaria la cremación. Entonces existen protocolos ya establecidos y obviamente esos protocolos ya se los ha comunicado. Yo creo que es importante informar esos detalles. Si la persona difunta cuenta con algún seguro o servicio exequial, estos son los procedimientos. Si nosotros nos hacemos cargo del fallecido, lo vamos a enterrar nosotros como gobierno en el camposanto que está preparando el gobierno. Quien tenga su servicio funerario ya contratado, nosotros le podemos entregar el certificado inmediato para que con su respectiva funeraria haga el proceso. En Guayas, el gobierno ya ha dispuesto de un lugar en donde se enterrarán los cadáveres. Primeramente en un camposanto de La Paz, aquí en la ciudad de Guayaquil, por la Aurora, y luego
va al cementerio que se está haciendo, el Camposanto, que se está haciendo de la mano de la empresa privada, donde vamos a ir dándole cristiana sepultura. Los decesos que ocurran en casa deben ser comunicados inmediatamente para recibir ayuda. Hacerlo a través del 911. Informó Valeria Navarro. Y desde este miércoles 1 de abril se inicia la entrega de los bonos de contingencia equivalentes a $60 para ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad extrema. La ayuda será entregada durante los meses de abril y mayo. La señora Flor María se encontraba en su domicilio situado en la primera etapa de Flor de Bastión. Precisamente pensaba en la manera de conseguir dinero para los alimentos porque ya se estaba agotando lo poco que pudo comprar. En medio de la preocupación recibió la llamada por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Soy el ministro Miranda, ¿cómo está? Soy el ministro de Inclusión Económica y Social. Ella es parte de las beneficiarias. Aseguró que nunca acudió a ningún sitio para inscribirse o registrarse. El gobierno ya tenía una base de datos en las cuales ella era parte de las favorecidas. Gracias a Dios que sí me ha salido. Sí, gracias a Dios todos vamos a salir adelante con esta situación que estamos. De la base de datos que nos entrega el registro social. Ya. Nosotros lo que hacemos es caracterizamos, nosotros describimos a quién queremos beneficiar. Este bono de contingencia es parte de las acciones del gobierno central para apoyar a las familias de escasos recursos económicos mientras continúan las medidas de restricción por la presencia del COVID-19 en el país. Son 400.000 familias. Ellos van a cobrar el bono de contingencia de 10.300 puntos. Además de ello tenemos 1.025.000 personas que reciben sea el bono de mano, que reciben, además de esto, bono Joaquín Gallegos, las personas con discapacidad, bono para adultos mayores. ¿Hasta cuándo se extenderá este beneficio de los $60 que se entregarán a las familias ecuatorianas? Abril y mayo, sí, abril y mayo, mi querido José. El cobro se realizará de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad. Por ejemplo, si el documento termina en 1, se puede cobrar los días 1, 11 o 21 de cada mes. Y para lograrlo se debe acudir a sucursales bancarias que existen en tiendas de barrio. Con ello se evitará las interminables columnas humanas en busca de cobrar el bono. Muy agradecida estoy. Muchísimas gracias al ministro, a todos le doy las gracias. Informó José Morales. La ciudadanía sigue expresando su malestar por los altos precios de los productos. El gobernador de la provincia informa que existe escasez de ciertos alimentos. En muchos mercados de la ciudad se puede apreciar imágenes como estas. Negocios que permanecen cerrados, comerciantes que prefieren no abrir sus locales, aseguran la existencia de una escasez de alimentos. El gobernador de la provincia del Guayas reconoce que esto es una realidad. Pero muchos alimentos no están llegando, no estarían llegando. Desde la sierra acá a la costa se están organizando convoys para que puedan venir y eso podría producir un desabastecimiento que por el momento no hay. Por otro lado, continúan las quejas en los exteriores de los centros de abastos. La ciudadanía sigue expresando su malestar por los altos precios de los productos. ¿A qué precio le vendieron la papa? Estaban vendiendo, y esto no había en todos, había en un lugar donde vendían 3 libras por $3. O sea, una fundita que ellos decían que habían 3 libras, pero ahí no había 3 libras. Sino... Es decir, una sola libra de papas por $1. Así es. Alimentos que forman parte de la canasta básica y que se tornan en algo imposible de adquirir. Las acusaciones apuntan hacia mercados como el de Montebello, el conocido centro de abastos mayoristas. Allí existen comerciantes que sí desean cobrar lo justo, pero aparentemente se estarían enfrentando con asociaciones que imponen su voluntad. Ustedes no sacan públicamente en el mercado de mayorista y le cierran por 15 días, una semana, y si no le dejan entrar sus carros, por sapo, no le dejan entrar sus carros, su mercadería, le buscan cualquier traba. Prácticamente nadie quiere denunciar por eso.
Por ello consideran que es necesaria la presencia de autoridades permanentes que acaben con esta especulación con los precios de los víveres, que la crisis sanitaria no venga acompañada de un alto costo de vida. Terrorífico, o sea, estamos en una emergencia sanitaria, pero así mismo la gente tiene que comer y uno sale a los mercados para abastecerse. Informó José Morales. Es tiempo de una pausa y al retornar a las 7:27 de la mañana, el gobierno garantiza, amigos, los servicios básicos durante esta emergencia sanitaria. Aseguran que su distribución y atención está todo en orden. Vamos a retornar, ya venimos. El toque de queda en todo el país es desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. Se restringe la circulación excepto para las actividades esenciales. Quien incumpla será sancionado. La primera vez con $100, la segunda vez con un salario básico y la tercera vez con prisión. Pese al estado de emergencia, las empresas que proveen de servicios básicos aseguran garantizar su distribución y atención a los usuarios. Se han habilitado diferentes canales para que los usuarios presenten requerimientos y realicen los pagos. Sin embargo, de no hacerlo, no se realizarán cortes como lo dispuso el gobierno semanas atrás. Los servicios de agua, luz, teléfono e internet están garantizados durante la crisis sanitaria. Esto ya fue anunciado por el Estado, pero las empresas proveedoras reiteran su compromiso. Así lo aseguraron los representantes con quienes pudimos conversar. Cada uno tiene a disposición de la ciudadanía diferentes canales de atención al cliente. En el caso de la empresa eléctrica Quito, su página web www.eeq.com.es y su aplicación para celular EEQ Móvil están disponibles. En la parte de la opción que les indica el pago de la factura y les va a dar o enlazar a su sistema financiero, es decir, a la entidad financiera donde están su cuenta, donde pueden hacer el sin ningún inconveniente. Además, tienen habilitado la línea de WhatsApp con el número 0986 33 38 6 y el call center 136. Nuestro personal administrativo está a través de la modalidad teletrabajo atendiendo todos los requerimientos de los clientes. Por otro lado, la empresa de agua potable promueve el pago en línea a través de su página web www.aguaquito.gov.es. El cliente puede pagar, ¿no es cierto?, a través de los bancos autorizados o también con tarjeta de crédito. El rubro del mes de marzo será un promedio de los últimos 6 meses. Esto debido a la imposibilidad del personal para receptar la información de los medidores. En el caso, ¿no es cierto?, de que la facturación estimada supera los valores de consumo, se procederá a hacer la regulación y devolución al cliente a través de una nota de crédito. Pero si el valor, ¿no es cierto?, estimado es menor al consumo, se procederá, ¿no es cierto?, a cargar los valores en la factura correspondiente. En otros servicios, CNT también tiene a disposición la línea telefónica 1-800-100-100 para cualquier requerimiento. Por disposición del gobierno, ninguno de los servicios básicos puede ser cortado por falta de pago. Los rubros pendientes serán cargados a las facturas de los meses siguientes, sin costos adicionales por mora. Informó Carolina Basante. 7:34 de la mañana. En este punto vamos a dar la bienvenida al secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, al señor Guillermo Abad, quien vamos a conversar un poquito cómo van las cosas en nuestra ciudad. Secretario Abad, buenos días, un placer verle. Espero que las cosas vayan caminando, que la salud estén dentro de todas las estructuras que hoy en esta emergencia estamos viviendo. Entremos a materia directamente. ¿Cómo está la movilidad? Un breve balance referente a los servicios que ha prestado estos buses, que son los que están movilizando tanto a médicos como a personas que hacen servicios especiales. Se nos fue el secretario. Se nos fue el secretario Abad. En instantes volvemos con el secretario Abad. Recordemos que es importante conversar con las diferentes autoridades y claro, efectivamente con el secretario Abad hay que conversar algunos puntos que tienen que ver no solamente con la movilidad en este caso que se debe tener frente a esta emergencia, sino también seguramente los planes que ya tienen establecidos frente a la paulatina normalización que lo iremos haciendo
sí, pues de a poco, ¿no? Y claro, los planes tienen que venir para que la concientización de la población sepa de qué manera se va a hacer. Mientras hacemos esta llamada telefónica o este contacto vía redes en internet, vamos a contarles que el municipio de Quito ejecuta un operativo de recuperación justamente del espacio público. Hay que recordar que allá en Chillogallo, en las calles aledañas al Mercado de las Cuadras, realmente había una cantidad de vendedores ambulantes. Entendemos que hay que comer, pero también hay que evitar la propagación que se tiene del COVID-19. ¿Qué hizo la autoridad? Le vamos a contar. Veamos. Así lucía el pasado fin de semana a los exteriores del Mercado Las Cuadras en el sector de Chillogallo al sur de la capital. Gran cantidad de ventas ambulantes y por ende aglomeración de personas. Los comerciantes informales defendían su trabajo, asegurando que viven al día y quedarse en casa no era una opción para ellos, pese a la pandemia. Tenemos niños pequeños y por eso tenemos que salir a trabajar. Tenemos que salir a trabajar diariamente para nuestros hijos. Frente a este escenario, el municipio de Quito, conjuntamente con la Intendencia de Policía de Pichincha, ejecutaron un operativo de recuperación del espacio público. Sabemos desde el municipio que es algo bastante duro, hay gente que vive del día a día, pero no obstante estamos atravesando una pandemia súper fuerte y lo que queremos es evitar que esto se convierta en un foco de infección para los quiteños. Este operativo aquí en Las Cuadras responde también por el desorden que existe fuera del mercado, convirtiéndose en un foco de infección. Las calles aledañas hasta este centro de abastos fueron cerradas con vallas. El tránsito vehicular sobre la avenida Mariscal Sucre, en ambos sentidos, desde la intersección con la Morán Valverde hasta la calle Matilde Álvarez, fue suspendido para tener un mayor control de este sector y así también el ingreso al mercado. El vallado va a permanecer el día de hoy y en el transcurso de la semana y la presencia de personal de control para garantizar que estas medidas que se vayan tomando sean sustentables, donde se privilegia la movilidad humana. Acá solamente se llega de manera caminando. Además de recuperar la calle y las aceras, se ejecutaron operativos de control de precios. Para evitar una presunta especulación de cada uno de los productos de primera necesidad. Sin embargo, los comerciantes denuncian que el alza en el precio de los productos vendrían desde el mercado mayorista, en donde se abastecen. El brócoli, nosotros antes cogíamos a 50 centavitos, dábamos a 60. Ahora el brócoli está a 80 centavos. Antes de la cebolla blanca estaba a $2, les abastecíamos a 2.50 a los clientes. El tomate de riñón dábamos 15 tomates por $1. Ahora se da, señor, 7 tomates por $1 porque la cajita está a $20. Los operativos yo quisiera que tomen algo bien en serio, que sean en el mayorista. Según las autoridades, allí también se ejecutan operativos de control. Estamos también operativos en conjunto en el mercado mayorista el día de hoy a la misma hora para evitar este tema. Desde la semana anterior ya se cuentan 12 personas detenidas, presuntamente por especular en el precio de los productos de primera necesidad. En Quito informó Adriana Rojas. Y 208 camas se habilitarán en el Centro de Convenciones Bicentenario para atender a pacientes con síntomas leves de COVID-19. El municipio de Quito trabajará en coordinación con el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas para que este espacio esté disponible durante la primera semana de abril. La propuesta de habilitar nuevos espacios en la ciudad para atender a pacientes con COVID-19, de acuerdo a las autoridades, busca evitar el colapso del sistema de salud en la capital, por lo cual aquellos ciudadanos que presentan síntomas leves de coronavirus o no tengan síntomas podrán ser atendidos en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario. Y se prevé que estas 208 camas en primera instancia estén listas para finales de la próxima semana. Varias instituciones públicas participarán para la generación de este espacio de atención hospitalaria. El MIE se le está pidiendo la alimentación. Se ha manifestado que los militares van a donar camas. Adicionalmente, vamos a requerir del MSP para el tema de los médicos. Además del Cabildo espera, a través de alianzas público-privadas, aperturar habitaciones en varios hoteles cercanos a las casas de salud para acoger a médicos y enfermeras.
no tengan que movilizarse hacia sus hogares donde se convierten en potenciales focos de infección también, sino que puedan estar manejados, controlados en sitios que bajo protocolos definidos, y estos pueden ser los hoteles, mantengan las condiciones de salubridad. Este proceso tendrá 3 fases. Las 2 primeras contemplarán convenios con 43 hoteles, cuyo costo será financiado por el municipio de Quito. La primera fase implicaría $63,000 de contratación y la segunda fase $332,000 de contratación. Además, la Casa de la Selección y el Coliseo Julio César Hidalgo son otras de las opciones de las autoridades, en el caso de que el número de contagios de COVID-19 incremente en la urbe, informó Sofía Vintimilla. Vamos a retomar el contacto con el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, desde los estudios de Televicentro. Señor secretario, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Entramos directamente a materia. Habíamos hecho la primera pregunta, ¿cómo está el resultado de la movilidad en la ciudad de Quito? El balance que tenemos de estas últimas medidas, pero sobre todo, ¿cómo ha sido la ejecución del plan en favor de los médicos y las personas que tienen que movilizarse para justamente tener abastecidas en estos puntos la ciudad? Secretario Abad, buenos días, adelante. Buenos días, Roberto, siempre un enorme gusto conversar con usted. Bueno, creo que en esta emergencia sanitaria una buena medida de movilidad fue restringir el transporte público. Creo que esa fue una de las principales medidas que ayudó a mitigar el contagio y la transmisión del virus. Debemos recordar que en el caso de los países europeos, el mayor lugar donde se contagiaron fue justamente en el transporte público, y es lógico pensar aquello porque la distancia entre cada pasajero es menos de 1 metro. No solo se necesita para contagiarse que una persona estornude, basta con que bostece o que hable para que ya se pueda transmitir el virus. Y hay algo que es adicional, que el virus puede mantenerse en algunos de los dispositivos de la propia unidad, sean los asientos, las agarraderas, las manijas, y claro, pues sale un grupo de personas contagiadas, entra un nuevo grupo que no está contagiado y se convierte y se contagian ahí porque el bus es un gran transmisor del virus. Entonces creo que una de las mejores medidas entre las que ha tomado el señor alcalde fue restringir el transporte público. Ahora bien, para esto había que generar rutas emergentes para las personas que sí necesitan movilizarse porque están prestando servicios de salud, o están en la producción de la cadena alimenticia, o están produciendo fármacos o vendiendo fármacos, o agentes policiales o efectivos de las Fuerzas Armadas. Entonces, para esto se generaron 5 rutas emergentes que tienen como objetivo unir los principales hospitales de la ciudad y así poder servir de manera gratuita a estos grandes funcionarios que están haciendo una labor muy noble por la ciudad. ¿Cuál es la frecuencia, secretario de Edad, que tienen estas rutas y qué protocolos se están siguiendo justamente? Son 5 rutas emergentes, de las cuales 3 son longitudinales, es decir, van de norte a sur, pues reitero, uniendo los principales hospitales, servicios de salud, clínicas, centros de abasto, farmacias, y 2 son transversales, que viene una desde el Valle de Tumbaco y otra desde el Valle de Los Chillos. La frecuencia, el horario que tienen es desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, y tenemos la posibilidad de operar dentro del toque de queda porque los funcionarios están trabajando en estas horas también, y la frecuencia es de 15 minutos. Cada vez que he ido conociendo más las rutas, ya las personas conocen las frecuencias, las paradas, el horario. Entonces hemos podido atender de buena manera a este personal que, reitero, se merece la mejor atención. ¿Cuál es el protocolo? Que las personas utilicen mascarilla, que enseñen su identificación para verificar que corresponden a cada uno de estos sectores, porque no es transporte público, es un transporte específica y exclusivamente para ese personal. Y de parte de la municipalidad garantizamos que los buses están debidamente desinfectados. Hay también un protocolo para el conductor que utiliza el traje respectivo, mascarilla, gafas, guantes,
y además tiene gel antiséptico para continuamente estar desinfectando. Además hay una protección de plástico que cubre entre el conductor y los pasajeros, y también tenemos un policía metropolitano que nos ayuda a mantener el orden en el caso de que alguna persona que no cumpla con este protocolo quiera subir al vehículo. Los buses son para 42 personas, pero solo van 30 para guardar la distancia. Eso le iba a preguntar, ¿cuántas personas se han movilizado ya en esta emergencia, en estos servicios que da el municipio? Bueno, mire, estamos transportando alrededor de 30 personas por frecuencia, por 40 buses. Esto más o menos nos da un estimado de entre 2.000 y 2.500 personas que se están movilizando por día. Bueno, este es el plan actual. Vamos al siguiente escenario, señor secretario. Cuando se levante ya las restricciones que tiene la ciudadanía, ¿cuál va a ser el plan de movilidad? ¿Qué tiene planificado? Y eso es importante que la ciudadanía que está viendo este momento, que está escuchando y viendo pues, nuestro servicio informativo sepa de qué manera va a entrar la normalidad en los servicios de movilidad. Bueno, primero solo que me permite también acotar algo adicional. También hemos desinfectado cerca de 3.000 taxis que están sirviendo a la ciudad. De igual manera hemos hecho con el transporte institucional que está sirviendo a las empresas que se dedican a la fabricación de alimentos y de fármacos, y también hemos contribuido con los guerrilleros de la Policía Nacional, así como las ambulancias de la Cruz Roja Ecuatoriana. Ahora bien, ¿qué nos viene por delante? Hay varios escenarios. Tenemos que ver primero cómo está el contagio, la transmisión, cuál es la tasa de contagio que se tiene, cuál es la tasa de mortalidad que se tiene sobre el virus, y sobre eso tendrá que ser una reinserción progresiva y gradual de los sistemas de transporte público. Siempre tomando en consideración, y esto es muy importante que lo tengamos en claro, que uno de los mayores puntos de contagio demostrado científicamente y por lógica simple es el transporte público. Entonces debemos tomar las precauciones del caso para que esta reinserción del transporte público, reitero, sea de manera progresiva y gradual, y también tenemos que ir acompañados de otro tipo de medidas, como por ejemplo los funcionarios públicos ingresen a una hora, los privados a otra, para que no tengamos la congestión en el transporte público. También tenemos de igual manera que hacer integrarnos a la movilidad particular, también con otras medidas que no sean exactamente las del hoy no circula. Quizás tengamos que implementar primero pares e impares para ir también de a poco integrándonos nuevamente a la normalidad en la ciudad. Pero todo depende de cómo estemos manejando las cifras, cómo terminemos el balance final posterior a la cuarentena, y ahí iremos tomando varias de las alternativas que ya se han planteado al COE cantonal y obviamente al señor alcalde, quien preside el COE. A ver, si le entiendo bien, señor secretario, la propuesta de su secretaría es ir, cuando ya se levante esto, que no sabemos, no tenemos una fecha exacta, y lo que usted dice es real, no sabemos exactamente cómo va el proceso de la curva, y dependiendo de eso se van tomando las acciones. Pero su propuesta de su secretaría es ir teniendo una normalidad de a poco, o sea, que los servicios o los trabajadores vayan paulatinamente ingresando y con horas diferenciadas. ¿Esto queda claro? ¿Es así? Sí, efectivamente. El servicio de transporte público se iría integrando de manera progresiva y gradual, para no congestionarlo, para no generar nuevamente focos de contagio. Mire que en ciertos lugares donde se creía que ya se había eliminado el virus, hubo un rebrote justamente porque no se han tomado las precauciones del caso. Estamos aprendiendo de estos países que han pasado una dura y cruda crisis, y para no cometer los errores y más bien potenciar los aciertos que han tenido. Señor secretario, normalmente, ya vamos a los planos y a las experiencias reales que tenemos en la movilidad en nuestras ciudades. Generalmente los buses, tanto los servicios particulares como municipales, van repletos. El alcalde ha solicitado que esto sea solo sentados. ¿Cómo se va a implementar? ¿Hay nuevas rutas? ¿Van a abrir nuevas rutas? ¿Van a solicitar más buses? ¿Va a haber nuevas líneas? ¿Cómo se va? Porque esto es un nuevo aprendizaje. Vamos a tener que generar otra cultura de movilidad.
Sin duda alguna, justamente la diferenciación de horarios para el ingreso al trabajo es una de las alternativas que se deben tomar. La otra posibilidad que también se maneja, que son los centavos, esto también es no solo es un tema de autoridad, es una responsabilidad compartida. Miren que una de las primeras medidas que tomamos antes de restringir totalmente el servicio público fue justamente la modalidad de solo sentados, y algunos pasajeros, algunos usuarios en complicidad con el conductor, pues lo que hacían es sentarse en el callejón o en el corredor o en el del piso, vehículo, pensando que están engañando a la autoridad cuando en realidad se estaban engañando a ellos mismos. Porque estamos hablando no de una emergencia de movilidad, estamos hablando de una emergencia sanitaria y que hay que tomar medidas de movilidad ante esta emergencia sanitaria. Entonces, sobre el movilizarse de manera adecuada, hay que pensar en movilizarse de una manera segura y con salubridad, y eso es lo que queremos garantizar principalmente. ¿Y cómo se va a hacer, señor secretario? Es muy interesante todo lo que estamos hablando porque es un cambio estructural de la movilidad que va a tener la ciudad y eso debe entender la ciudadanía. Los terminales donde van los buses, los andenes de las personas, ¿cómo va a hacer el cambio? Recordemos que también ahí puede ser un foco de contaminación. Por supuesto, hay que seguir manteniendo las medidas y los protocolos dados por la Organización Mundial de la Salud y por el municipio de Quito, mantener la distancia de 1 metro, seguir usando mascarilla, tener una desinfección constante de los buses, que eso se lo va a hacer periódicamente, dependiendo del tipo de químico que se utilice, pues la efectividad en tiempo de cada uno varía, pero trataremos de buscar los que sean mucho más efectivos, al igual que estamos haciendo con el transporte gratuito para rutas emergentes, donde continuamente son desinfectados, mantener los protocolos de no contacto con el conductor, entrar al pago electrónico, que eso es fundamental. Uno también de los puntos de mayor transmisión es el dinero efectivo, es decir, por más que nos cuidemos la distancia entre personas, pero tenemos un transportador del virus que es el dinero, entonces también tenemos que pasar al dinero, al pago electrónico, que en eso ya se ha venido trabajando desde hace tiempo atrás y estamos también a punto de ya ponerlo en marcha. Entonces son varias acciones que se toman, pero todo pensando en precautelar la vida de las personas. ¿Y cómo se las precautela? Evitando el contagio. Es decir, aquí el factor fundamental va a ser el cómo garantizar que dentro de un servicio de transporte o de cualquier modalidad de transporte, la persona vaya en un espacio totalmente libre de gérmenes y de virus, y que no tenga la posibilidad de contagiarse. Ese va a ser el primer gran objetivo. Señor secretario, y con esto terminamos. Es un cambio de cultura. Estamos viendo que la sociedad tiene que cambiar desde sus normas higiénicas a sus normas de movilidad. Me imagino que desde su secretaría también se está implementando los caminos comunicacionales. ¿Cuáles van a ser, por dónde van a ir para que la población ya comience a entender que hay que cambiar nuestra mentalidad? Y bueno, justamente en este sentido es que estamos trabajando ya en un proyecto integral, pero reitero, el proyecto va a depender mucho de cómo se vayan dando los resultados. Si es que logramos aplanar la curva, el proceso de reinserción será mucho más rápido. Esto no quiere decir que no se tomen las medidas, pero se puede generar que la reinserción sea más rápida. Si es que la curva se mantiene, pues entonces hay que tomar mayores medidas y eso nos implica que tengamos que la reinserción sea un poco más lenta. No obstante, también sabemos que paralelo a este problema sanitario se puede generar un problema de productividad, una crisis económica, si no reactivamos inmediatamente la ciudad desde ese punto. Entonces hay que trabajarlo con pinzas, hay que cada pieza que de este rompecabezas que vayamos armando tiene que encajarse bien, pero sobre todo, reitero, precautelando la vida de los usuarios, precautelando el evitar el contagio, porque en caso contrario, que exista un rebrote, pues nos resultaría mucho peor que lo que hemos tenido en estos días. Y claro, las medidas tendrían que volverse a retomar con la misma drasticidad que la ha estado tomando el señor alcalde, y eso hay que también entender la ciudadanía. Esto es una lucha con responsabilidades compartidas.
Una parte la pone el municipio con el liderazgo del señor alcalde y con las medidas que ha tomado, pero otra parte la pone la ciudadanía. Sin duda. Señor secretario, le mandamos un abrazo grande, me imagino que está igualmente en casa haciendo teletrabajo, que las cosas salgan bien, que todos salgamos... Sí, en algunas ocasiones tenemos que salir a verificar que las medidas se estén cumpliendo, pero lo hacemos con enorme gusto y un abrazo también, Roberto. Que Dios los bendiga a usted, a toda su familia y a los que nos escuchan. Gracias, Guillermo. Un abrazo también grande para ti, el señor secretario de Movilidad, Guillermo Abad. Nos ha hecho el favor de acompañarnos y explicarnos un poquito más de cuáles serán, cómo está la movilidad en la ciudad, cómo está resultando todo lo que están haciendo, pero sobre todo los planes a futuro. Tiempo de una pausa, ya venimos, no se vayan.